Volví antes de lo previsto. Nadie lo sabía. Afuera las luces de Navidad parpadeaban como si la casa respirara felicidad. Pero detrás de esas risas había un silencio que dolía. Un silencio que solo un hombre que ha perdido demasiado puede reconocer. La casa brillaba como una postal, luces encendidas, música suave, risas que se filtraban por las ventanas abiertas. Dejé la maleta junto a la puerta y avancé despacio dejando que el eco de mis propios pasos se mezclara con aquel murmullo familiar. En el balcón, Beatriz estaba sola. Tenía una copa de vino entre los dedos y los ojos fijos en las luces del árbol. Lloraba en silencio con esa tristeza contenida que solo quien ama demasiado puede entender. Dentro, Adrián reía con sus suegros y con Camila brindando como si nada faltara, como si el dueño de la casa nunca hubiera existido. Nadie notó que había vuelto. Me quedé ahí en las sombras del pasillo y entendí todo sin escuchar una sola palabra. Pero déjenme contarles desde el principio. Cómo un hombre que levantó un imperio con sus propias manos regresó a casa para descubrir que lo habían desplazado. Y cómo la venganza, cuando se ejecuta en silencio, puede destruir más que un grito. Me llamo Eliseo Vargas, tengo 62 años. Soy dueño de una cadena de hoteles boutique en la Riviera Maya, 6 propiedades que construí desde cero hace 3 décadas, cuando todos decían que apostar por el lujo en México era una locura. Hoy generan más de 40 millones de pesos al año. Una vida que muchos envidian, un éxito que pocos entienden. Ni el precio que costó. Beatriz, mi esposa, tiene 58. Nos casamos cuando yo apenas tenía sueños y deudas. Ella estuvo en cada paso limpiando habitaciones, atendiendo huéspedes hasta la medianoche, creyendo en un proyecto que todos llamaban imposible. Tuvimos un hijo, Adrián, 32 años. Arquitecto de título, pero no de vocación. Siempre tuvo una excusa: el mercado, los clientes, la economía. Hace 4 años se casó con Camila, una mujer hermosa, educada, hija de una familia con dinero viejo en la Ciudad de México. Desde esa boda las cosas cambiaron. Primero con sutilezas, luego con distancia. Adrián empezó a visitarnos menos, a llamar menos. Todo giraba en torno a Camila, su familia, sus eventos sociales. Nuestra casa en Playa del Carmen se volvió un recuerdo que no encajaba en su nueva vida de Polanco. Papá, ¿entiendes cómo es? Camila necesita estar cerca de los suyos. Su trabajo está allá. ¿Qué trabajo, Adrián? No has tenido un proyecto en 6 meses. Estoy construyendo una red. Excusas, siempre las mismas. Yo seguía enviándole dinero. Lo que empezó como apoyo se volvió sustento, porque Camila tenía estándares: un departamento en Polanco, un coche alemán, vacaciones en Europa. Y Adrián, débil como siempre fue, no sabía decirle no. Beatriz sufría en silencio. Veía cómo su hijo se alejaba, cómo sus nietos gemelos de 2 años crecían a través de fotos en redes sociales. Cuando ella se atrevía a mencionarlo, él respondía sin alma: «Mamá, no dramatices. Llegaremos cuando podamos». Pero nunca llegaban, excepto cuando necesitaban algo: dinero para una inversión, un préstamo urgente, un anticipo de herencia. Y yo, tonto como era, siempre accedía. Porque era mi hijo, mi único hijo. Este año decidí viajar solo a Europa. Beatriz tenía compromisos con la fundación que dirige y yo necesitaba distancia. Tiempo para pensar en la expansión al Caribe. En un futuro que empezaba a sentirse hueco. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?», preguntó ella. 3 semanas, quizá 4. Te voy a extrañar, y yo a ti. Le prometí regresar antes de Navidad. Durante las primeras 2 semanas todo fue normal. Mensajes, fotos de la casa, pequeños detalles que mantenían el vínculo. Pero después, algo cambió. Los mensajes se hicieron breves, casi fríos. Cuando la llamaba sonaba distraída, distante, como si hablar conmigo fuera una obligación. «¿Estás bien?» «Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas?» «Suenas diferente. Es tu imaginación, Eliseo». «Estoy cansada, nada más». Pero mi instinto me gritaba otra cosa. Algo andaba mal. Así que decidí volver antes, sin avisar. Ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Llegué a Playa del Carmen el 23 de diciembre, 3 días antes de lo planeado.
Tomé un taxi desde el aeropuerto hasta nuestra casa, una residencia frente al mar que había construido para ella para su paz. Eran casi las 8 de la noche. La casa resplandecía con luces navideñas, el árbol visible desde el ventanal, música y risas como de celebración. Pagué al taxista, tomé mi maleta y avancé con la llave lista. Imaginé su sorpresa, el abrazo, la calidez del hogar. Pero lo que encontré fue otra cosa: risas múltiples, voces familiares. Una en particular me heló la sangre. Adrián. ¿Qué hacía ahí? Debería estar en la Ciudad de México con su esposa y sus suegros. Abrí la puerta con cuidado. Dejé la maleta junto a la entrada y caminé despacio. La escena era un retrato de traición: Adrián y Camila brindando con sus padres en mi sala, riendo, disfrutando en la casa que yo había levantado con mis manos. Y en el balcón, Beatriz, sola, con el rostro empapado de lágrimas que brillaban con las luces del árbol. Nadie la miraba, nadie notaba su tristeza. Todos estaban demasiado ocupados celebrando la Navidad. En mi casa, me quedé inmóvil en las sombras, y entonces los escuché. «Por fin tenemos la casa para nosotros», dijo Camila con una sonrisa que me erizó la piel. Sin Eliseo dando órdenes todo el tiempo. «Baja la voz», respondió Adrián. «Mamá podría oírte. ¿Y que tu padre está en Europa seguro con alguna amante? ¿Crees que le importamos? ¿Y Beatriz está ahí llorando? Déjala. Se acostumbrará a la nueva realidad». «¿Qué realidad? Que esta casa es perfecta para nosotros y los niños. Cuando tu padre viaje otra vez, podemos convencer a tu madre de mudarse a algo más pequeño, más manejable. Y nosotros nos quedamos aquí». Silencio. Solo el tintinear de las copas. El sonido de mi respiración contenida. Y en ese instante supe que mi regreso sería el principio del fin para todos ellos. Perfecto aquí. Tienes la versión reescrita cumpliendo todas tus reglas, misma estructura y extensión, lenguaje localizado al español. Estilo México, diálogo entrecomillado, respetado, tono oscuro y cinematográfico, mayor profundidad psicológica, detalles sensoriales y el hilo temporal, luces, viento, silencio y nombres cambiados. Al final incluyo la nota con los cambios de nombres. ¿Por qué esperar décadas, Sebastián? Tu padre tiene 62. Con suerte vivirá otros 20 años. ¿Quieres esperar hasta que tengas 50 para finalmente tener la vida que mereces?, dijo el padre de Camila, un hombre de voz autoritaria y 65 años acostumbrado a que lo escuchen. Miró a Adrián como quien pesa un plan en la balanza. Camila tenía razón, dijo sin esconder la satisfacción en el tono. «Mira, esta propiedad vale fácilmente 30 millones y ustedes siguen pagando renta en la Ciudad de México. Es ridículo. Convence a tu padre de transferir la propiedad bajo el pretexto de una planificación patrimonial, de protección fiscal, lo que sea, pero asegura tu futuro. Si se niega, trabajamos sobre tu madre. Beatriz es más dócil, sobre todo ahora que está sola, vulnerable. Un hijo presente puede moverla, hacerle ver razón. No sé si funcionará». «Funcionará», aseguró Camila con la fría certeza de quien ya visualizó el resultado. «Porque Adrián, tu padre, no puede llevárselo todo cuando ya no esté. Cuanto antes asegures lo que es tuyo, esta casa, los hoteles, mejor. Pero debes actuar, no esperar». La madre de Camila añadió detalles con tono conciliador. «Beatriz se ve tan sola, tan desubicada en una casa tan inmensa. Tal vez necesite recordar que la familia está cerca, que podría vivir en un lugar más acogedor cerca de los nietos». Mientras hablaban fuera, la brisa nocturna levantaba las luces del jardín en un susurro. Dentro, la conversación se hacía cuchillo. La ira que me recorrió entonces no fue un estallido, fue una calma helada, precisa, mortal. No conspiraban solo Adrián y Camila, era la familia entera, articulando un plan para quedarse con mi casa, para manipular a Beatriz, para robar el futuro que había levantado con sudor. Y Beatriz, mi Beatriz, estaba en el balcón. Quizás ya había oído fragmentos de esas conversaciones, quizá la habían presionado sutilmente durante semanas mientras yo estaba fuera. Sus manos temblaban, el aromita de la cena flotaba a través de la cocina y los sonidos de la sala parecían amortiguados por una cortina invisible. Me deslicé hacia el balcón, abriendo la puerta sin ruido. Beatriz me vio.
Sus ojos se agrandaron como dos placas de vidrio empañado y las lágrimas trazaron caminos brillantes en su rostro. Susurré Esie. Puse mi dedo sobre los labios como un juramento silencioso. No digas nada, solo ven conmigo. Le ofrecí la mano y la tomó sin preguntar. La respiración le salía entrecortada como si el aire fuera un lujo. Salimos por el pasillo lateral evitando la sala donde seguían los brindis. Caminamos por el jardín con la madera crujiente bajo los pies, el olor del mar cercano y la noche que rozaba las palmeras. Llegamos al coche aparcado en la calle, un refugio sencillo donde nadie nos vería salir. «¿Qué está pasando?», murmuró ella dentro del auto, la voz quebrada. «Escuché todo», le dije. «Sé lo que han estado tramando y no lo vamos a permitir». «Han estado presionándome durante semanas», confesó Beatriz cuando llegamos al hotel, uno de los míos. La suite olía a madera y a café frío. Le pedí que se sentara y que hablara. Durante una hora ella me desgranó las conversaciones, cómo Adrián llegó hace 3 semanas con Camila y los niños con los padres de ella, diciendo que querían pasar la Navidad en familia. Cómo al principio fueron comentarios suaves. «La casa es muy grande, te debes sentir sola». Luego sugerencias. «Deberías considerar algo más manejable». Y por fin la insinuación clara: transferir la casa a Adrián por protección patrimonial. «¿Y tú qué les dijiste?», pregunté. «Que tenía que hablar contigo, que no podía tomar esa decisión sola». Eso los ofendió, me contó, sobre todo a Camila. Ella insistía en que era simple. «Solo firma papeles, él entenderá después». «Me presionaron emocionalmente», dijo Beatriz. Sebastián decía que si la amaba confiaría en él. Camila insinuaba que era egoísta aferrarse a una casa tan grande. Los padres de ella actuaban como si todo fuera evidente, como si yo fuera ingenua por resistirme. ¿Qué pasó hoy exactamente? Hoy dijeron que ya hablaron con un abogado, que tenían documentos listos y que solo faltaba mi firma. Cuando dije que esperábamos a que volvieras, Camila estalló. «Es controlador, te está bloqueando, estás perdiendo una oportunidad». Después organizaron una fiesta, una celebración prematura, como si ya hubieran ganado. Yo solo podía llorar. Mi hijo, mi único hijo, me trataba como un estorbo, como si todo lo que le dimos no mereciera el respeto más básico. La abracé entre sollozos y en ese abrazo tomé una decisión. No solo la defendería a ella ni a nuestra casa. Les daría a Adrián, a Camila y a sus manipuladores una lección que no olvidarían. «Confía en mí», le dije. «Permanece aquí en la suite, descansa, déjame manejarlo». Mi voz no tuvo dramatismo, fue un mandato calmado como el filo de un bisturí. Preparé cada movimiento con frialdad. Llamé primero a mi abogado en Cancún. «Eliseo, son las 10 de la noche. Es una emergencia. Necesito documentos esta misma noche». «¿Qué documentos?». «Revocación de poder que di a Adrián. Cambio completo del testamento. Desheredación y transferencia de las propiedades a un fideicomiso donde Beatriz sea la única beneficiaria en vida. Después, legado a caridad. Eso es nuclear. Es necesario. ¿Puedes? Dame 2 horas, los tendré listos», respondió. La segunda llamada fue al cerrajero de confianza que había trabajado para mí durante años. «Necesito que cambies todas las cerraduras esta noche y que instales un sistema de seguridad con códigos que solo Beatriz y yo conozcamos. Sé que es Nochebuena, triple tarifa y un bono de 50,000 pesos, pero empieza en 2 horas y termina antes del amanecer. Ahí estaré». La línea quedó vibrando con la promesa de acción mientras la noche admitía sus últimos destellos y el reloj hacía tic-tac implacable. La tercera llamada fue la más decisiva. Marqué al comandante Ruiz, un viejo conocido que había trabajado conmigo en temas de seguridad de los hoteles durante años. «Comandante Ruiz, necesito un favor urgente». «Dime, don Eliseo». «Hay personas ocupando mi casa sin mi permiso. La familia de mi hijo. Quiero que sean desalojadas esta misma noche, con todo el respaldo legal». «Familia», su voz bajó un tono. «Eso es delicado. No tienen ningún derecho a estar ahí», respondí sin titubear. «Han hostigado a mi esposa. Tengo evidencia de fraude, de coacción, de intento de despojo mediante engaño. Y quiero que lo saquen ahora mismo. Eso es grave, Eliseo. ¿Tienes pruebas?». «Las tendré en 1 hora».
pero ellos están dentro de mi casa presionando a Beatriz y no pienso tolerarlo ni un minuto más. Está bien, aceptó tras un silencio largo. Prepara las pruebas y envío una unidad. Pero Eliseo, es tu hijo. Estás completamente seguro más que nunca. Él eligió su camino. Ahora enfrentará las consecuencias. Mientras esperaba los documentos, regresé a mi propiedad. No entré. Me quedé oculto entre los árboles del jardín en la penumbra, desde donde podía observar las ventanas encendidas. Adentro seguían las risas, los brindis, la celebración de una victoria que todavía no era suya. Grabé todo con mi teléfono, el rostro de Adrián, de Camila, de sus padres, levantando copas, riendo, usando mi casa, bebiendo mi vino. Cada segundo era evidencia. El sonido lejano del mar mezclado con las carcajadas se volvió casi insoportable. Y entonces escuché lo que necesitaba. Camila hablaba con su madre en voz alta sin el menor cuidado. Ya casi lo tenemos. Beatriz está destrozada. Solo falta un poco más de presión y mañana firmará. Le diremos que Eliseo ya aprobó todo, que solo falta su firma y una vez hecho, la casa será nuestra legalmente. ¿Y si Eliseo regresa?, preguntó su madre. Para entonces será tarde. Los papeles estarán registrados. Adrián tendrá el título. La mujer soltó una risa seca. Eliseo podrá gritar lo que quiera, pero la casa será nuestra. Y luego, iremos por los hoteles. Al fin y al cabo, Adrián es hijo único. Si argumentamos que su padre está envejeciendo y necesita ayuda, podemos obtener el control sin resistencia. Exacto, respondió Camila con tono satisfecho. En 6 meses esta familia tendrá lo que merece: dinero, propiedades, respeto. Eliseo entenderá que su tiempo ya pasó, que una nueva generación toma el mando. Adrián intentó intervenir, como siempre, débilmente. Camila, tal vez estamos yendo demasiado rápido. Mi padre no es tonto, lo notará. Tu padre está en Europa persiguiendo negocios que ya ni necesita. Mientras tanto, nosotros construimos el futuro real. Sebastián, deja de ser cobarde. Esto es por nuestros hijos, por nuestra familia. ¿O prefieres seguir viviendo de su mesada hasta que cumplas 50? No, pero... Entonces confía en mí. Mañana la presionamos, Beatriz firma y empezamos una nueva vida aquí donde debimos estar desde el principio. Grabé cada palabra, todo con hora y fecha. Sus voces claras, su cinismo desnudo. Sonreí una sonrisa sin alegría porque acababan de sellar su destino con su propia avaricia. A medianoche el abogado llegó. En sus manos llevaba un folder grueso con documentos que cambiarían todo. Nos reunimos en su oficina iluminada por una lámpara de escritorio, el aire impregnado de café viejo. Aquí está todo, dijo. La revocación de poder legal es inmediata. Adrián ya no puede actuar en tu nombre. Perfecto, respondí. Nuevo Testamento, continuó. Todo queda en fideicomiso bajo administración de Beatriz de por vida. Y al fallecer ella, los bienes pasan a las 3 fundaciones que me indicaste. Y Adrián nada. Está desheredado por conspiración para defraudar, coerción y traición a la confianza familiar. Todo sustentado legalmente. Nadie podrá revertirlo. Asentí. Excelente. Quiero 10 copias certificadas y que los originales se registren esta misma noche. No importa a quién tengas que despertar en el registro público. Eliseo es Navidad. Mi familia está siendo atacada. Hazlo. Triple tarifa, bonos, lo que necesites. Pero antes del amanecer todo debe estar inscrito. Entendido. 3 horas, respondió tomando el teléfono. A la 1 de la mañana llegó el cerrajero con su asistente. Necesito que cambien todas las cerraduras, les dije. Principal, laterales, garaje, todo. Mientras trabajaban, el sonido del metal y los tornillos rompía el silencio de la madrugada. El olor a aceite y hierro se mezclaba con el viento del mar. Instala también el nuevo sistema, ordené. Cámaras, sensores de movimiento, alarma conectada directamente a la policía. Listo, don Eliseo me dijo a las 4 de la mañana. 4 juegos de llaves, 2 para usted, 2 para la señora Beatriz. El sistema ya está activo. Cualquier intento de entrar sin el código correcto activará la alarma y enviará video en vivo a la estación. Perfecto. Tu pago estará en tu cuenta mañana. Asintió exhausto y se marchó. A las 5 recibí la llamada del abogado. Registrado.
Todo es oficial. Beatriz es propietaria en fideicomiso. Adrián queda fuera sin posibilidad legal de revertir nada. Excelente. Envíame 3 copias certificadas antes de 1 hora. Las tendrás, respondió. Cuando el reloj marcó las 6, el primer sol tiñó de dorado la fachada de mi casa. Me presenté con el comandante Ruiz frente a la entrada, 2 patrullas, 4 agentes y toda la documentación. Tenía los videos, los audios, los papeles firmados. ¿Está seguro de esto, don Eliseo?, preguntó Ruiz. Completamente. Esas personas entraron bajo falsos pretextos, coaccionaron a mi esposa y conspiraron para cometer fraude. No son invitados, son intrusos, y quiero que los retiren ahora mismo. Entendido. Pero su hijo va a odiarlo. Ya no tengo hijo, comandante. Él eligió su bando. Ahora vivirá con él. Golpeé la puerta con fuerza con la autoridad de quien ya no tiembla. Adentro se escucharon pasos, murmullos de confusión. Una voz asustada preguntó: «¿Quién es policía?», respondió Ruiz. «Abran la puerta». Y el silencio que siguió pesó más que cualquier grito. El ruido detrás de la puerta fue breve, pasos apresurados, una voz confundida y luego el clic del cerrojo. La puerta se abrió y Adrián apareció en pijama, despeinado, con el rostro hinchado por el sueño. Alzó la mirada, vio las patrullas y finalmente me vio a mí. «¿Papá? ¿Qué está pasando?». El comandante Ruiz dio un paso adelante. «Señor Adrián Vargas, tenemos un reporte de ocupación ilegal y de intento de fraude. Necesitamos que usted y todos los presentes abandonen la propiedad inmediatamente». «¿Ocupación ilegal?», balbuceó Adrián. «Esta es la casa de mis padres. De tus padres sí respondí firme, pero sin permiso del propietario actual. Yo no autoricé su estancia. Han coaccionado a mi esposa, intentado que firme documentos falsos. Tengo todo grabado, videos, audios, testimonio. Y los oficiales están aquí para escoltarlos fuera». «Papá, esto es absurdo. Somos familia». Lo miré directo sin una sombra de duda. La familia no conspira para robar. No manipula a una madre. No planea apropiarse de una casa que no le pertenece. Ustedes no son familia. Son intrusos. Y se van ahora. Camila apareció entonces envuelta en una bata de seda, el rostro crispado. «No puedes echarnos», gritó. «Adrián tiene derechos». «Adrián no tiene derechos sobre nada», repliqué con calma mortal. «Esta propiedad está en fideicomiso. Beatriz es la única beneficiaria. Ninguno de ustedes tiene autorización para estar aquí, así que pueden salir por voluntad propia. O los oficiales los sacarán esposados». «Esto es un abuso, Ciseo Camila. Voy a demandar». «Hazlo», contesté mostrando los documentos. «Aquí tienes los registros sellados a las 4 de la mañana. Fideicomiso irrevocable, Nuevo Testamento, desheredación total, todo legal, todo permanente». Extendí también el teléfono con las grabaciones en pantalla. Y aquí están las pruebas de su fraude, de su conspiración. Si siguen resistiendo, esto se convierte en una denuncia formal. El padre de Camila, intentando recuperar el control, levantó la voz. «Eliseo, seamos razonables. Podemos hablarlo como adultos. No hay nada que discutir», dije cortante. «Tienen 30 minutos para recoger sus cosas, solo lo esencial. Y luego se van». Los miré uno por uno. Si se acercan a Beatriz, si la contactan, si intentan presionarla, presentaré cargos criminales por coacción, fraude y conspiración. Con la evidencia que tengo y los abogados que me respaldan, no ganarán ni una sola batalla. Camila giró hacia Adrián desesperada. «Haz algo. Es tu padre, contrólalo». Él bajó la mirada. «No puede controlarme», dije, «porque ya no tengo obligación alguna con él. Adrián eligió traicionar, eligió la codicia sobre la sangre. Ahora enfrenta las consecuencias. 30 minutos. Empiecen a empacar». Los vi entrar de nuevo tambaleantes, incrédulos. Los oficiales esperaron conmigo en el jardín. El cielo comenzaba a clarear. El sol rojo se asomó entre las palmeras y tiñó la fachada de mi casa. Era Navidad, pero la paz que trajo no era la que ellos esperaban. 25 minutos después salieron cargando maletas con los niños confundidos, con rostros que mezclaban rabia y vergüenza. Los vi subir a sus autos uno por uno. Las patrullas los escoltaron hasta el límite de la ciudad para asegurarse de que realmente se fueran.
Cuando el último coche desapareció en la carretera, el comandante Ruiz me miró con gravedad. «Gracias por todo, Eliseo», dije. Él asintió lentamente. «Espero que sepas lo que haces. Esto va a dejar heridas profundas. Ya existían, comandante, solo que ahora son visibles. Y mutuas». Entré a la casa, mi casa. El silencio era espeso, cargado del olor a vino derramado y perfume barato. Caminé por cada habitación. Los restos de la fiesta, copas vacías, platos sucios, confeti en el suelo. Un rastro vulgar de la invasión. Comencé a limpiar. No por obsesión, sino por recuperar el orden. Cada trapo, cada gesto era una forma de borrar su presencia. Cuando terminé, el amanecer ya iluminaba los ventanales. Volví al hotel donde me esperaba Beatriz, despierta, los ojos hinchados de ansiedad. «¿Qué pasó?», preguntó apenas respirando. «Se fueron», respondí. «Y no volverán», le tomé las manos. «La casa está protegida legal y financieramente. Y hay algo que necesitas saber». «¿Qué cosa?». «Desde esta noche la casa es tuya por completo. El fideicomiso te nombra como única propietaria y administradora. Nadie puede quitártela. Ni Adrián, ni Camila, ni sus malditos padres. Nadie, Eliseo». «Y hay más», interrumpí. «Cambié el testamento. Todo, Beatriz, los hoteles, las propiedades, los fondos. Todo está bajo tu nombre en fideicomiso vitalicio. Y después de ti, a obras de caridad. Adrián no heredará nada. No después de la conspiración, la traición y la falta de respeto». Ella me miró con lágrimas contenidas. «Pero es tu hijo». «Era mi hijo», dije despacio. «Hasta el día en que decidió vernos como obstáculos. Tú y yo construimos esto con las manos, con años, con sacrificios. No permitiré que quienes no dieron nada se lo lleven todo, aunque compartan mi sangre». Beatriz rompió en llanto. Pero no era tristeza. Era alivio, liberación. El miedo que la había atenazado por semanas se disolvió al fin. «¿Y ahora qué haremos?». «Ahora viviremos», le respondí. «Sin el peso del hijo traidor, sin el veneno de la culpa. La verdadera paz viene de saber que protegimos lo nuestro». Hice una pausa. Y si algún día Adrián muestra un cambio real, arrepentimiento sincero, quizá, solo quizá, consideremos perdonarlo. Pero hasta entonces, nada. Ni dinero ni contacto. Nada. La miré. El amanecer llenaba la habitación con una luz tibia y por primera vez en mucho tiempo respiramos sin miedo. Durante los días siguientes los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Eran de Adrián, de Camila y de sus padres. Algunos furiosos amenazaban con demandas. Otros fingían arrepentimiento pidiendo perdón con palabras vacías. Los últimos eran calculadores escritos con el tono frío de quien intenta negociar. No respondí ninguno, porque ya no había nada que negociar ni perdón que conceder. Solo consecuencias inevitables de las decisiones que ellos mismos tomaron. Una semana después de Navidad, Adrián apareció. Mi asistente entró a la oficina del hotel con gesto tenso. «Señor Vargas, está aquí su hijo. Dice que necesita verlo. Llamo a seguridad». «No». «Déjalo pasar», dije sin levantar la voz. «Quiero escucharlo». Adrián entró sin esperar invitación. Estaba demacrado, los ojos hundidos, la ropa arrugada. Se sentó frente a mí derrotado. «Papá», empezó. «No soy tu padre», lo interrumpí. «Soy Eliseo Vargas, o don Eliseo si prefieres. Papá implica una relación, y esa relación terminó el día que conspiraste contra tu madre. Sé que cometí un error». «Error», me reí sin humor. «Planeaste robarme la casa, manipular a Beatriz, falsificar documentos. Trajiste a toda la familia de Camila para presionarla. Eso no es un error, es una conspiración. La única razón por la que no presenté cargos fue porque tu madre me lo pidió, no porque lo merecieras». «Lo siento de verdad», murmuró. «¿Lo sientes? ¿O sientes que te descubrí?», respondí con frialdad. «Tengo las grabaciones, Adrián. Tú, Camila, tus suegros. Todos. Y en ninguna de esas grabaciones se escucha remordimiento. Solo avaricia, solo cálculo. Fue Camila. Ella me presionó. No lo corté. Eres un hombre de 32 años, educado con oportunidades. En cada paso tú elegiste. Elegiste conspirar. Elegiste traicionar. Elegiste la codicia.
No pongas su culpa sobre otros hombros. Su voz se quebró. Entonces, ¿me vas a borrar de tu vida para siempre? ¿Vas a negar a tus nietos? ¿Destruir la familia por un error? Por una conspiración sostenida, repliqué. Y si tus hijos crecen viéndote así, viendo que la traición no tiene castigo, ¿qué clase de adultos serán? Prefiero que crezcan sin mí antes que aprender que la deslealtad puede premiarse. Por favor, dame una oportunidad, dijo casi sin voz. Te la di, contesté. Te di educación, apoyo, dinero, casa. Y lo pagaste conspirando. Solo una más pidió, para demostrar que puedo cambiar. Entonces, cámbialo, respondí con voz grave. Pero hazlo sin mi dinero, sin mi nombre, sin expectativa de herencia. Gánate tu vida. Mantén a tu familia con tus manos. Y si en 5 años demuestras integridad, si muestras que valoras la familia sobre el dinero, entonces tal vez podamos hablar. 5 años es mucho. Es lo justo, dije. Conspiraste durante meses, planeaste el robo durante semanas. Esperas un perdón inmediato, no, Adrián. Las acciones pesan. Y la tuya pesa demasiado. 5 años o nunca. Tú eliges. Y mamá, puedo al menos hablar con ella, eso lo decidirá Beatriz. Pero te advierto, si la contactas, si intentas manipularla, si la presionas en lo más mínimo, será final definitivo, sin segundas oportunidades. ¿Entendido? Entonces vete, concluí. Empieza a construir la vida que debiste tener hace 10 años, con tus propios cimientos. Se fue, y me quedé solo en la oficina con una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Había ganado. Había protegido a Beatriz, había asegurado el patrimonio, había impartido una lección. Pero también había perdido. Perdí a un hijo al que amé, a unos nietos que apenas conocía, y la ilusión de una familia que ya no existía. Los meses siguientes fueron silenciosos. Vivía en una casa demasiado llena de ecos, cada habitación recordaba la invasión, cada esquina guardaba su rastro. El balcón donde Beatriz había llorado parecía conservar todavía su sombra. Ella lo procesaba de otro modo. Algunos días se sentía en paz, agradecida por haber sido defendida. Otros días yo oraba con nostalgia de hijo y nietos que tal vez nunca volvería a ver. Una noche, 2 meses después de Navidad, nos sentamos en ese mismo balcón mirando el mar. El viento traía olor a sal y sonido de olas. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó ella en voz baja. Hiciste lo único posible, respondí. Pero Eliseo es nuestro hijo, nuestro único hijo, y ya no lo tenemos. Nos abandonó mucho antes, dije sin mirar el horizonte. Solo que no quisimos verlo. Tal vez... Beatriz, la interrumpí con suavidad. Un hijo que ve a su madre como una oportunidad, que intenta manipularla, deja de ser hijo. Es solo alguien con tu sangre. Suspiró. ¿Y si cambia? Si cambia de verdad, si demuestra con hechos lo que dice con palabras, en 5 años podremos pensarlo. Pero no puede haber perdón barato. No después de todo. Tendrá que ganarse el derecho de regresar. El mar siguió rompiendo contra la orilla constante. Mientras tanto le dije, viviremos. Sin culpa, sin presiones, solo nosotros. Pero vivir sin culpa resultó más difícil de lo que imaginé. Porque aunque Adrián había traicionado en mis recuerdos, todavía era aquel niño que corría por la playa, que ayudaba a colocar las primeras sillas del primer hotel. Y esos recuerdos dolían, porque insinuaban que tal vez yo había fallado como padre. Beatriz notó mi silencio. No es tu culpa, me dijo. Le diste todo amor, educación, ejemplo. Él eligió ignorarlo. Quizá respondí. Pero a veces pienso que lo empujé. Que mi éxito se volvió su sombra, que no pudo alcanzarla y se rindió antes de intentarlo. Eliseo dijo con ternura firme, muchos hijos tienen padres exitosos. No todos terminan robando. Sebastián no cayó por tu grandeza, cayó por su debilidad. Tenía razón. Racionalmente lo entendía. Pero la culpa seguía ahí como una sombra que no se disolvía del todo. 3 meses después de Navidad recibí una llamada inesperada. No era de Adrián, era de Camila. Don Eliseo, necesito hablar con usted. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. No sobre dinero ni la casa. Solo
Necesito decirle algo. En su voz había algo distinto: desesperación, quizá resignación. Acepté. Mañana a las 2. 5 minutos. Gracias. Llegó puntual. Sin Adrián, sin maquillaje, sin ese aire de superioridad que la acompañaba siempre. Vestía sencillo. Y por primera vez parecía humana. Gracias por recibirme, don Eliseo. Tienes 5 minutos, respondí. Úsalos bien. Adrián y yo nos estamos divorciando. Me sorprendió. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que sepa que no todo fue culpa mía. Que sí participé, pero también he tenido tiempo para pensar. Usted tenía razón, fue una conspiración. Fue traición. Fue imperdonable. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Por codicia, por impaciencia, porque creímos que merecíamos más. Calló un momento. Bajó la mirada. Crecí en una familia donde el dinero siempre estuvo, donde nunca tuve que ganarlo. Pensé que así era la vida, que la riqueza era un derecho. Y ahora vivo en un departamento pequeño, trabajo en una tienda, gano el salario mínimo y estoy aprendiendo lo que debí aprender hace años: que el dinero se gana, que el respeto se construye, que nada se hereda por capricho. La miré en silencio. Ella respiró hondo. Le cuento esto porque solo quería que supiera, dijo Camila con voz baja pero firme, que al menos una persona de esa conspiración entiende la magnitud del daño que causamos. No vengo a pedir perdón ni reconciliación. Solo quiero que sepa que aprendí. A la mala, pero aprendí. Hizo una pausa respirando hondo. Adrián está luchando. Intenta encontrar trabajo, criar a los niños, ser padre soltero. Aunque nunca aprendió a hacerlo. No sé si lo logrará, pero yo sí aprendí y necesitaba que usted lo supiera. Aprecio la honestidad, respondí. Aunque llegue tarde, lo sé. Pero los niños, don Eliseo, sus nietos no tienen culpa. Merecen conocerlo, merecen conocer a Beatriz. No ahora, claro, pero algún día cuando todo se calme, por favor, considérelo. Lo haré, contesté tras un silencio breve. Pero entiende algo, Camila, los niños aprenden mirando a sus padres. Si ustedes no muestran valores, si no dan ejemplo, verlos sería exponerme a más dolor. Lo entiendo, dijo. Pero estoy trabajando en eso, en ser distinta, en ser mejor, y sé que tomará años, pero al menos ahora estoy en el camino correcto. Se fue dejando atrás un silencio espeso. Me quedé mirando el ventanal, escuchando el zumbido leve del aire acondicionado y el eco lejano del tráfico. No sabía si su arrepentimiento era genuino o una forma más refinada de manipulación. Pero había algo en su tono, en su mirada apagada, que no había visto antes. Esa noche le conté todo a Beatriz. ¿Le crees?, preguntó ella. Quiero creerle, respondí, pero he sido engañado antes por gente que parecía sincera. Tal vez está siendo honesta. Tal vez perderlo todo fue su despertar. O tal vez, murmuré, es una estrategia nueva. Una que empieza con compasión. Beatriz me miró con calma. No puedes vivir desconfiando siempre, Eliseo. En algún momento tendrás que decidir: o das una oportunidad, o cierras la puerta para siempre. Aún no lo sé, dije. Pero no será pronto. Y no será fácil. 6 meses después de aquella Navidad surgió un rumor. Adrián estaba trabajando en una firma de arquitectura pequeña, no como socio, sino como empleado junior. Ganaba poco, pero trabajaba todos los días sin excusas. Me enteré por un amigo, dueño de la firma. «Eliseo, ¿sabías que tu hijo trabaja conmigo?», preguntó por teléfono. «No». «¿Cómo llegó ahí?». Aplicó como cualquier otro candidato. No mencionó su apellido, no pidió favores. Y honestamente, es bueno, muy bueno. Trabajador, puntual, callado. Diferente de lo que me habían contado. ¿Y qué te habían contado? Que era un consentido, que no trabajaba, que vivía de tu dinero. Pero ese hombre... Pausó. No encaja con esa historia. Veo a alguien que quiere probar algo. ¿Probar qué?, pregunté. Quizá que puede ser más que el hijo de Eliseo Vargas. Que puede construir su propio nombre. Colgué sin saber cómo sentirme. ¿Estaba Adrián realmente cambiando o era una actuación para que alguien tarde o temprano me lo contara? No podía estar seguro. Pero al menos estaba trabajando, y eso ya era algo.
Un año después de Navidad, Beatriz recibió una carta. No pedía dinero, no pedía perdón, solo contaba su vida. Mamá, sé que papá dijo 5 años. Sé que no debo contactarte, pero necesitaba que supieras que estoy intentando hacerlo bien. Los niños preguntan por ti y por el abuelo. No sé qué decirles. No quiero mentirles, pero tampoco quiero explicar que su padre fue un idiota que traicionó a su familia. Solo les digo que están ocupados, que viven lejos, pero que los aman. Ellos lo aceptan porque todavía son inocentes. Pero algún día preguntarán más. Y tendré que contarles cómo arruiné todo, cómo perdí a mi familia por codicia. Será la conversación más dura de mi vida. No te pido que me perdones, solo quiero que sepas que pienso en ustedes, que los extraño. Y que estoy intentando convertirme en el hombre que debí ser desde el principio. Tu hijo Adrián. Beatriz lloró al leerla. Me mostró el sobre arrugado por sus manos. ¿Qué piensas?, me preguntó. Que suena sincero. Pero las palabras son baratas. Lo que cuenta son los actos y el tiempo. Los niños son inocentes, Eliseo. No merecen pagar por los errores de su padre. Lo sé, respondí. Pero si los vemos, si los dejamos entrar, Adrián también vuelve. Y necesito estar absolutamente seguro de que no es una estrategia más. ¿Y cómo vas a estar seguro? Con tiempo, con constancia, con pruebas, no antes. Ella bajó la mirada comprendiendo, aunque le doliera. No respondió la carta, porque aunque la madre dentro de ella quería abrazar la mujer que había sido traicionada, sabía que aún no era el momento. 18 meses después de aquella Navidad, el mismo amigo volvió a llamarme. Eliseo, tengo que contarte algo sobre tu hijo. ¿Qué hizo ahora? Nada malo. Al contrario, acaba de cerrar un proyecto grande de esos que cambian carreras. Cliente exigente, pero quedó fascinado con su diseño, tanto que quiso contratarlo directamente para un trabajo personal. Eso suena bien. Sí, pero escucha, Adrián rechazó el proyecto. Dijo que prefería que fuera de la firma, que aún no estaba listo para volar solo, que quería aprender más. Guardé silencio. Ese tipo de humildad, añadió mi amigo, es raro en este negocio lleno de egos. Podría haber ganado una fortuna. Pero eligió paciencia, eligió aprender. Colgué. Esa noticia me descolocó. ¿Era realmente distinto? Había aprendido la lección, la evidencia lo sugería. Pero mi corazón seguía desconfiando. Beatriz notó mi silencio esa noche. ¿Estás pensando en él?, preguntó. Estoy pensando, admití, en si merece una oportunidad antes de los 5 años. ¿Y qué harás? No puedo decidir solo con rumores. Necesito verlo actuar. Necesito probarlo. ¿Cómo? Creando una situación, una prueba. ¿Y si la supera? Entonces, tal vez lo haya logrado. 2 meses después, 2 años exactos desde aquella Navidad, preparé la oportunidad. A través de un tercero le ofrecieron un proyecto, el diseño de un hotel boutique en Tulum con presupuesto generoso y una comisión suficiente para cambiarle la vida a un joven arquitecto. Pero había una trampa. El contrato aparentemente perfecto incluía una cláusula minúscula. El pago final está sujeto a la completa satisfacción del propietario no revelado, quien puede modificar los términos a su discreción. Una cláusula predatoria, injusta, diseñada para ver si Adrián firmaría ciego por necesidad, o si tendría el carácter de rechazarla. Una semana después recibí la respuesta. A través del intermediario, Adrián había revisado el contrato y enviado sus observaciones. No puedo firmar esto, dijo. La cláusula es demasiado vaga. Necesito criterios objetivos, o no participaré aunque eso signifique perder el proyecto. Sonreí. Era la respuesta correcta, la de un hombre distinto. No desesperación, no codicia. Integridad. Dile que el cliente acepta eliminar la cláusula, ordené. El proyecto sigue adelante con condiciones justas. ¿Estás seguro? Pensé que era una prueba. Lo es, dije. Y la pasó. Durante los meses siguientes observé su trabajo de lejos. Los reportes mostraban dedicación, precisión y una creatividad limpia. El diseño del hotel era impecable, funcional, bello, con alma. Y por primera vez en años, sentí orgullo.
No del hijo que tuve, sino del hombre que tal vez al fin estaba empezando a ser. Cuando el proyecto terminó y el diseño fue presentado, no tuve dudas, era excepcional. Tan bueno que decidí construir ese hotel de verdad, ya no como una prueba, sino como una inversión legítima. Pero antes de avanzar debía hacer algo que había evitado durante 2 años. Hablar con Adrián. Frente a frente. Sin intermediarios, sin pretextos. Solo un padre y su hijo. O lo que quedara de esa relación. Elegí el escenario con cuidado, mi oficina en el hotel más antiguo. El primero que Beatriz y yo habíamos levantado hace 3 décadas. Ese lugar olía a historia, a comienzos, a días en los que los valores pesaban más que las ganancias. Le pedí al intermediario que contactara a Adrián. El dueño del proyecto quiere reunirse para discutir la implementación del diseño. Mañana a las 2 de la tarde. Adrián aceptó sin sospechar nada. No sabía que el supuesto cliente era su padre. Y eso era lo importante, sus actos durante esos 2 años habían sido sinceros sin saber que alguien lo observaba. La mañana de la reunión desperté temprano. Sentía un nudo en el estómago que no recordaba desde hacía años. 2 años de silencio. 2 años de imaginar si el hijo que crié aún existía bajo las capas de codicia y resentimiento. Beatriz notó mi ansiedad mientras tomábamos café en silencio. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. No respondí con honestidad. Pero necesito hacerlo, necesito mirar a mi hijo y saber si cambió o si todo fue una actuación más. Hice una pausa, y si cambió, si es real, entonces habrá espacio para una reconciliación, lenta, cuidadosa, pero posible. ¿Y si no? Entonces cierro la puerta para siempre, sin dudas, sin esperanzas, solo aceptación. Pasé la mañana revisando los informes que había acumulado, su conducta profesional, sus decisiones éticas, los comentarios de colegas. Todo apuntaba a un cambio genuino. Pero necesitaba confirmarlo en persona. Ver sus ojos, escuchar su voz, sentir si esa transformación era auténtica. A las 2 en punto Adrián llegó. Mi asistente lo recibió sin revelar mi identidad y lo condujo a la sala de juntas. Yo estaba sentado al fondo con los planos del hotel extendidos frente a mí. El aire olía a madera vieja y a tinta fresca. La puerta se abrió. Adrián entró con un portafolio en la mano, la postura recta, la mirada profesional. Pero cuando me vio, se detuvo. El color desapareció de su rostro. El portafolio casi se le resbaló de los dedos. Por un instante el tiempo se detuvo. 2 años de distancia comprimidos en un silencio absoluto. «Papá», susurró al fin. «Siéntate, Adrián». Obedeció sin apartar los ojos de mí. Parecía temer que fuera una ilusión, o tal vez el juicio final. «Supongo que te preguntas qué está pasando», dije. «Tú eres el cliente», murmuró. «Tú organizaste todo esto. El proyecto de Tulum fue una prueba, una manera de ver quién eras ahora». Lo vi bajar la mirada procesando. No hubo enojo, ni indignación, solo comprensión. Y hasta ahora pasaste, continué. Rechazaste una cláusula abusiva, trabajaste con profesionalismo, diseñaste algo extraordinario. Y según los reportes, lo hiciste con integridad sin esperar trato especial. ¿Y eso basta?, preguntó con voz queda. No lo sé todavía, respondí. Por eso estás aquí. Guardó silencio, luego levantó la vista. ¿Qué quieres saber si entiendes realmente la magnitud de lo que hiciste? No solo la conspiración, sino la traición. Presionaste a tu madre, planeaste despojarla de lo que construyó con sus manos. ¿Lo entiendes, Adrián? Él respiró hondo. Todos los días, papá. No pasa uno sin que me arrepienta. Recuerdo las lágrimas de mamá en aquel balcón, mi arrogancia, mi avaricia. Mi falta total de carácter. Asentí lentamente. Las palabras son fáciles, dije. He oído muchas de gente que no siente nada. Por eso nunca te busqué, contestó. No pedí perdón, no lo merecía. Sabía que lo único que podía hacer era vivir distinto, trabajar distinto. Que las palabras no servirían, solo los hechos. Y, Camila, pregunté. El divorcio fue necesario. Ella nunca cambió. Seguía siendo la misma manipuladora, siempre culpando a otros.
Me di cuenta de que si seguía ahí mis hijos crecerían repitiendo nuestra historia. No podía permitirlo. Y tu vida ahora honesta, humilde. Trabajo 6 días a la semana. Gano lo suficiente para mantener a mis hijos, pagar la renta. No tengo lujos, pero todo lo que tengo lo gané. No lo heredé. Por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Los niños preguntan por ustedes, por la casa grande, por el abuelo Eliseo y la abuela Bea. No sé qué decirles. La verdad es cruel, pero la mentira sería peor. Así que trato de explicarles que a veces los adultos cometen errores. Errores que tardan años en corregirse. ¿Y qué dicen?, pregunté. Que quieren conocerlos, que ven fotos y quieren abrazarlos. Cada vez que lo dicen, tragó saliva. Me duele porque sé que fui yo quien les robó eso. El silencio que siguió fue denso, casi físico. El sonido lejano del mar entraba por la ventana entreabierta. Vi a mi hijo. Realmente lo vi. Ya no era el hombre arrogante que me desafió hace 2 años. Era otro más delgado, cansado, pero con una luz distinta en los ojos. ¿Por qué rechazaste aquel proyecto independiente?, pregunté. El cliente que quiso contratarte directamente me dijo que lo hiciste. Porque no estaba listo, respondió con sencillez. Durante toda mi vida busqué atajos. Creí que el apellido abría puertas, que tu dinero solucionaba todo. Y siempre fracasé. Porque nunca construí base, nunca aprendí humildad. Cuando ese cliente me ofreció el proyecto, vi la tentación y también la trampa. Aceptarlo habría sido volver a lo de antes. Así que lo rechacé. Necesitaba más tiempo, más experiencia. Quería ganarme el derecho de hacerlo bien. Lo observé en silencio. Esa fue una decisión sabia, dije al fin. No la tomé por ti, añadió él, ni por demostrar nada. Pensé que ya me habías borrado de tu vida. Creí que nadie me miraba. Por eso, cada paso, cada decisión, fue mía. Hizo una pausa. Y eso es lo que le da valor. Si hubiera sabido que me observabas todo, habría sido actuación. Pero no lo sabía, y eso lo hace real. Sus palabras flotaron entre nosotros. Miré a mi hijo, mi sangre, mi herida, mi espejo, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo, mezclado con tristeza. Tal vez, solo tal vez, el hombre que había perdido empezaba a regresar. No lo sé todavía, dije mirándolo a los ojos. Pero cuenta para esto. Para que lo considere, para que hable con Beatriz, para que veamos si una reconciliación parcial es posible. No una restauración completa, como si nada hubiera pasado. Pero sí un contacto limitado, especialmente con tus hijos. Tienes razón, ellos son inocentes. No merecen cargar con tus errores. Adriana sintió la voz temblorosa. Eso sería más de lo que soñé, más de lo que merezco. No se trata de merecer, respondí con calma. Se trata de oportunidad, pero con condiciones, claras, no negociables. Acepto cualquiera, dijo sin dudar. Primero, jamás mencionas dinero, herencias, propiedades, nada financiero. Esos temas están cerrados, para siempre. Entendido. Segundo, la reconexión será gradual. Empezamos con videollamadas, luego visitas cortas supervisadas. Si todo sale bien, veremos más adelante. Perfecto, lo que necesiten. Tercera, si hay una sola señal de que los viejos patrones regresan: codicia, manipulación, chantaje. Todo termina de inmediato, sin segundas oportunidades. Es justo, dijo bajando la mirada. Cuarta, el testamento se mantiene igual. La desheredación no cambia ahora ni cambiará en años. Tal vez si demuestras constancia absoluta podríamos considerar una modificación menor. Pero no lo esperes. Vive como si no fueras a heredar nada. Ya lo estoy haciendo, papá. Sonrió con tristeza. Y honestamente no quiero herencia. Solo quiero relación. Con ustedes, con mamá. Eso vale más que cualquier propiedad. Lo veremos con el tiempo, respondí. Con acciones, no con palabras. Lo demostraré, dijo firme. Tarde lo que tarde. Después de casi 2 horas de conversación llena de preguntas difíciles y respuestas que parecían sinceras, tomé una decisión. Está bien, hablaré con Beatriz, le contaré lo que dijiste, lo que vi. Si está de acuerdo, organizaremos una videollamada contigo y los niños. Adrián no pudo contenerse. Lloró sin vergüenza. Gracias, papá.
Gracias por darme una oportunidad. No la voy a desperdiciar, lo juro. Las promesas son solo aire, dije con voz baja. Demuéstralo con tus actos, con los años. Entonces tal vez reconstruyamos algo que valga la pena. Esa noche hablé con Beatriz. Le conté todo. Sus ojos se humedecieron al escucharme. ¿Crees que sea real?, preguntó en voz casi inaudible. Quiero creerlo, respondí. Y lo que he visto apunta a que sí, pero no podemos saberlo aún. Entonces, ¿qué hacemos? Un paso a la vez. Una videollamada con los nietos. Si todo va bien, veremos el siguiente paso. ¿Cuándo? ¿Qué tal el domingo? 3 días. Tiempo suficiente para prepararnos. Llegó el domingo. El sol entraba por los ventanales del salón filtrado por las cortinas dorado y cálido. Preparé el ordenador, ajusté la cámara. Beatriz se sentó junto a mí, las manos entrelazadas, temblando levemente. Cuando la conexión se estableció, apareció en pantalla Adrián desde un departamento modesto con paredes blancas y juguetes en el fondo. A su lado estaban 2 niños que apenas recordábamos, Miguel y Sofía, más grandes, más reales. Niños, dijo Adrián suavemente, recuerdan al abuelo Eliseo y a la abuela Beatriz, ¿verdad, Miguel? Tímido asintió. De las fotos, respondió bajito. Pero nunca hablamos. Bueno, hoy sí, sonrió Adrián. Solo quiero que sean amables, respetuosos. ¿Pueden hacerlo? Sí, papá, contestaron al unísono. Durante la siguiente hora hablamos de cosas simples, la escuela, sus juegos, dibujos que habían hecho. Y fue hermoso, dolorosamente hermoso. Porque eran inocentes, tan puros, tan ajenos al pasado que los había separado de nosotros. Beatriz lloraba en silencio, lágrimas de alegría y de pena por el tiempo perdido. Yo también sentí algo que creí muerto, una sensación de hogar. Frágil, lejana, pero real. Cuando los niños corrieron a jugar, Adrián se quedó frente a la pantalla. Gracias por esto, dijo con voz temblorosa. Sé que no fue fácil. Beatriz respiró hondo. No lo fue, pero fue hermoso. Tus hijos son maravillosos, añadí. Y merecen una familia que los abrace. La tendrán, respondió Adrián. Lo prometo. Con cada decisión, con cada paso. Los meses siguientes las videollamadas se volvieron semanales, cada una más natural, menos tensa. Poco a poco las heridas se fueron cerrando, no del todo, pero lo suficiente para hablar, para compartir pequeñas cosas, para volver a construir desde las ruinas. 6 meses después de aquella primera videollamada, 3 años exactos desde la Navidad que nos rompió, decidimos dar un paso más. Invitamos a Adrián y a los niños a visitarnos por un fin de semana. Con reglas claras, se hospedarían en el hotel, no en la casa. Vendrían de día, volverían de noche, manteniendo límites. Cuando llegaron, vi a Adrián salir del auto tomando la mano de Miguel y Sofía. Su expresión era distinta, no de orgullo, sino de gratitud silenciosa. Sentí algo extraño, un calor pequeño en el pecho. Orgullo. Porque ese hombre que una vez había tocado fondo, ahora estaba intentando levantarse con dignidad. El fin de semana transcurrió entre cautela y ternura. Hubo silencios incómodos, sí, pero también risas. Beatriz enseñó a los niños a hacer castillos de arena en la playa. Yo los observé desde lejos con el sol reflejándose en el mar, pensando que tal vez, solo tal vez, el perdón no siempre llega con palabras, sino con gestos simples. Y por primera vez en 3 años, el sonido del mar no me recordó pérdida, sino posibilidad. Adrián observaba con esa gratitud silenciosa que no se puede disimular. Era la última noche del fin de semana. Había llevado a Miguel y Sofía de regreso al hotel, pero volvió solo pidiendo hablar. Solo quería darte las gracias por esto, papá. Por el fin de semana, por la oportunidad. No me agradezcas todavía, le respondí. Esto no es el final, es apenas el comienzo. Lo sé, dijo con voz baja. Pero necesito decirte algo. Hizo una pausa como quien busca las palabras exactas. Cuando conspiraba, cuando planeaba quitarte la casa, creía que estaba asegurando el futuro de mis hijos. Pero estaba equivocado. Lo único que les habría enseñado es que la codicia funciona, que la traición se puede justificar. Y ellos habrían crecido creyendo eso, convirtiéndose en todo lo que juré que no serían. Suspiró con los ojos brillando.
Ahora les enseño otra cosa: que los errores tienen consecuencias, que el perdón se gana, que la familia se construye sobre respeto, no sobre dinero. Y eso, papá, es una herencia más valiosa que cualquier fortuna. Lo miré en silencio y supe que por primera vez entendía. Ese era el verdadero cambio. Durante el año siguiente, las visitas continuaron cada 2 meses. Cada encuentro mostraba señales claras de crecimiento. Adrián prosperaba en su trabajo, lo respetaban por su talento, no por su apellido. 3 años y medio después de aquella Navidad, llegó a verme con una noticia importante. Papá, me ofrecieron ser socio en la firma donde trabajo. Necesito una inversión inicial de 300,000 pesos. Hizo una pausa. Pero no vengo a pedirte dinero, solo consejo. ¿Crees que deba hacerlo? ¿Pido un préstamo al banco o espero a ahorrar más? Por un momento lo observé. No era el mismo hombre que me había traicionado. ¿Cuánto tienes ahorrado?, pregunté. 150,000, la mitad. ¿Y el banco te prestaría el resto? Sí, pero con intereses altos. ¿Y si yo te lo prestara no como regalo, sino como préstamo formal con contrato, intereses y consecuencias si fallas? ¿Lo aceptarías bajo esos términos? ¿Harías eso? Si aceptas esas condiciones, sí, porque esto no sería un rescate, sino una inversión en tu propio futuro. Adrián asintió sin dudar. Acepto, y te pagaré cada peso, con intereses. Entonces hagámoslo. Pero escúchame bien: si fallas, si dejas de pagar, no habrá más oportunidades. Lo entiendo completamente. El préstamo se formalizó con abogados, documentos y firmas, y durante los 2 años siguientes Adrián pagó cada cuota puntualmente, sin retrasos. Su sociedad prosperó, su reputación también. Por primera vez, su éxito era enteramente suyo. Ganado, no heredado. 5 años después de aquella Navidad, Beatriz y yo celebramos nuestro 40 aniversario de matrimonio. Organizamos una pequeña reunión con amigos cercanos. Por primera vez en 5 años invitamos a Adrián y a los nietos, no como gesto de perdón total, sino como reconocimiento a su constancia. Durante la cena, algo inesperado ocurrió. Adrián se levantó con una copa en la mano. «Quiero decir algo», dijo nervioso. Las conversaciones se detuvieron. Hace 5 años era una persona horrible. Conspiré contra mis padres, planeé robarles, permití que otros me manipularan. Fui cobarde, tragó saliva. Y mis padres, en lugar de simplemente borrarme, hicieron algo más difícil. Me dieron consecuencias. Me dolieron, pero fueron justas. Y años después me dieron una oportunidad. No fácil, pero merecida. Hizo una pausa, la voz quebrándose. Eso me salvó. Me hizo el hombre que debí ser desde el principio. Miró hacia nosotros. Gracias, mamá. Gracias, papá. Por no rendirse, pero también por no rescatarme. Por enseñarme el equilibrio entre justicia y misericordia. Los amo. Los aplausos llenaron la sala. Beatriz lloraba abiertamente y yo sentí algo dentro cerrarse, no como una herida, sino como un círculo completo. No perfecto, pero sanado. Esa noche salimos al balcón donde 5 años antes ella había llorado en silencio. El mar seguía rugiendo allá abajo. Las luces de la costa titilaban. ¿Valió la pena?, preguntó Beatriz con voz serena. Sí, respondí sin dudar. Porque lo que recuperamos no es lo que teníamos, sino algo más fuerte. Basado en respeto, no en costumbre. Miramos el horizonte en silencio. Y Adrián, añadí, es un hombre distinto. Sus hijos verán el ejemplo correcto, no el del privilegio, sino el del esfuerzo. Con el tiempo actualicé el testamento. Si Adrián seguía en ese camino durante 7 años, su parte aumentaría a un 15%, no más. Porque la herencia no debía ser premio por sangre, sino por mérito. 7 años pasaron. A los 70, cuando redacté mi testamento final, Adrián recibía un 20%. El resto iba a caridad, a becas, a proyectos que cambiarían vidas. Cuando se lo conté, él sonrió. Gracias por reconocerlo. Pero si no heredara nada, estaría bien. Porque lo que recuperé vale más. ¿Y qué recuperaste?, pregunté. La relación con ustedes. El respeto por mí mismo. El ejemplo que puedo darle a mis hijos. Eso no tiene precio. Si estás escuchando esta historia, quiero que recuerdes algo.
Una familia que se sostiene en dinero no es una familia, es una transacción. Y las transacciones se rompen con la primera crisis. Yo volví de un viaje creyendo que sorprendería a Beatriz en Navidad. Pero la sorpresa fue mía, encontré conspiración, lágrimas, traición. Tuve una elección: ser débil y conservar una paz falsa, o ser fuerte y perder temporalmente a mi hijo para salvarlo de sí mismo. Elegí la segunda, y aunque dolió, aunque nos partió, también nos reconstruyó. El Adrián que conspiró habría seguido hundiéndose. El Adrián de ahora enseña integridad a sus hijos. Trabaja, ama, respeta. Y ese hombre vale infinitamente más que el hijo que una vez temí perder. Hoy, desde Playa del Carmen, con 68 años y una familia reconstruida sobre el respeto, les deseo algo: sabiduría para entender que a veces el amor exige dureza y coraje para aplicar consecuencias aunque duelan. Porque a veces proteger significa dejar caer, para que el otro aprenda a levantarse. Mi hijo conspiró contra mí y pagó el precio, pero también ganó algo que el dinero no compra: carácter. Y hoy tenemos una relación distinta, imperfecta pero honesta. Una relación basada en respeto, no en herencia. Y eso, créanme, vale más que cualquier propiedad. La casa que defendí aquella Navidad sigue en pie. Ahora es refugio no solo para Beatriz y para mí, sino también de vez en cuando para un hijo y unos nietos que aprendieron a visitarla con respeto. No como derecho, sino como privilegio, con gratitud, no con exigencia. Y esa diferencia entre derecho y gratitud, entre heredar y merecer, es todo lo que hace que una familia siga viva.